Chris Gardner nació en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Desde pequeño enfrentó una infancia marcada por la inestabilidad familiar y la falta de referentes paternos claros. Su madre, Beth Yeyan Carter, luchaba contra dificultades emocionales y económicas, lo que generaba un ambiente cargado de tensión en casa. Durante su adolescencia, Chris convivió con 3 medias hermanas, lo que muchas veces derivaba en competencia y hostilidad dentro del hogar. Además, uno de los novios de su madre era violento, lo cual dejó profundas cicatrices en la vida del joven. Debido a esa situación insostenible, Chris fue llevado a un orfanato infantil donde vivió durante un tiempo separado de su familia biológica. Fue allí donde empezó a entender el valor de la independencia y la fuerza de voluntad necesaria para cambiar el rumbo de su vida. A pesar de las circunstancias, Chris buscaba ejemplos positivos en personas cercanas, profesores, vecinos e incluso figuras públicas. Estaba decidido a romper el ciclo de pobreza y violencia en el que había nacido. Mientras veía historias de éxito en la televisión, se preguntaba constantemente ¿por qué no yo? Esa pregunta lo mantenía motivado incluso en los peores momentos. Aprovechaba cada oportunidad para estudiar y aprender, consciente de que la educación podía ser su puerta de salida. Al salir del orfanato, regresó a vivir con su madre, pero rápidamente comprendió que aquella no era una solución viable a largo plazo. Decidido a construir su propio futuro, tomó una decisión importante a los 17 años: alistarse en la Marina de los Estados Unidos. Fue allí, en el servicio militar, donde dio inicio a su transformación personal y profesional. Al enlistarse en 1974, tenía como objetivo principal escapar del entorno caótico en el que vivía y crear una nueva identidad para sí mismo. Era su primera vez lejos de casa. La vida militar fue un choque cultural, pero también una escuela de disciplina, responsabilidad y respeto a las normas. Chris trabajó como técnico médico en hospitales navales ayudando en diagnósticos mediante exámenes de laboratorio. Esta experiencia despertó en él un interés genuino por el área médica, y pronto comenzó a soñar con una carrera médica tras dejar el servicio activo. Durante su tiempo en la Marina, estudiaba en sus horas libres, mejorando su conocimiento y preparándose para el futuro. Además, el uniforme le brindó una sensación de pertenencia y orgullo que nunca antes había experimentado. En ese periodo, empezó a verse como alguien capaz de lograr más de lo que imaginaba, algo mayor que la pobreza de su niñez. En 1975, después de casi 2 años de servicio, Chris fue dado de baja honorablemente de la Marina y rápidamente buscó empleo en el área médica. Consiguió una plaza como supervisor de laboratorio clínico en una clínica en San Francisco, California, una ciudad llena de oportunidades. Allí, no solo administraba el laboratorio, sino que también supervisaba a otros técnicos y era responsable de la calidad de los análisis realizados. A pesar de estar avanzando profesionalmente, sentía una falta constante de apoyo familiar, algo que nunca tuvo en casa. Fue entonces cuando conoció a Sherry Dyson, una enfermera con quien compartía valores similares y una visión común del futuro. Comenzaron a salir, y en junio de 1977, decidieron oficializar su relación con un matrimonio sencillo pero significativo. Para Chris, aquel era el comienzo de una nueva etapa. Estaba casado, vivía en San Francisco y tenía un trabajo estable. Sin embargo, pronto descubriría que no todo sería tan tranquilo como esperaba. Sherry quedó embarazada poco después de casarse y en 1978 nació Christopher Jordan Gardner, el hijo que daría sentido a toda la jornada de superación de Chris. Al sostener a su bebé entre sus brazos, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad como nunca antes. Ser padre era algo completamente nuevo para él. Sabía que debía asegurar un futuro mejor para ese niño, lejos de la pobreza y la inestabilidad por la que él mismo pasó en su juventud. Con las nuevas responsabilidades financieras, su salario como supervisor de laboratorio comenzó a parecer insuficiente. Fue entonces cuando conoció a un vendedor de escáneres médicos que llamó su atención. El hombre parecía tener éxito económico, vivía bien, usaba ropa elegante y hablaba con confianza. Eso inspiró a Chris. Decidió dejar su trabajo en el laboratorio para convertirse en representante comercial de esos equipos médicos.
Era una decisión arriesgada, ya que abandonaba un trabajo fijo por algo comisionado, sin garantías de ingresos mensuales. Al principio, las cosas fueron difíciles. Las ventas no llegaban rápido y los gastos familiares aumentaban. Además, Sherry viajaba con frecuencia por su trabajo como enfermera, dejando a Chris al cuidado del niño. Esa nueva realidad exigió paciencia, organización y mucha fuerza de voluntad para mantener todo funcionando dentro de casa. A pesar de los obstáculos, Chris no se rindió. Sabía que estaba plantando semillas para un futuro diferente y no iba a permitir que nada lo hiciera desistir. Sin embargo, los resultados no llegaron como esperaba. Los clientes eran escasos y los pagos aún más. Con las cuentas acumulándose y el salario irregular, Chris comenzó a acumular deudas. Era el inicio de una fase de total inestabilidad financiera. Sherry, cansada de la situación y viendo que las cosas no mejoraban, decidió dejar el hogar y volver a trabajar a tiempo completo fuera de la ciudad. Se mudó a Reno, Nevada, donde consiguió un nuevo trabajo como enfermera, dejando a Chris solo con el pequeño Christopher Jordan. La partida de Sherry marcó el fin del matrimonio. La relación, antes esperanzadora, se derrumbó bajo la presión de las dificultades económicas. Chris ahora encaraba una nueva realidad. Ser padre soltero, sin ingresos fijos y con muchas cuentas por pagar. Además de la soledad, enfrentaba la inseguridad sobre el futuro, tanto suyo como el de su hijo. ¿Dónde dormirían? ¿Cómo comerían? Para colmo, el alquiler de la casa fue suspendido por falta de pago y fueron obligados a dejar el lugar donde vivían en San Francisco. Fue entonces cuando Chris y su hijo comenzaron a pasar por una serie de dificultades que ninguna familia debería enfrentar, incluyendo periodos durmiendo en refugios públicos, iglesias e incluso baños de estaciones de tren. A pesar de esas condiciones extremas, hacía todo lo posible por mantener la rutina del niño. Escuela, alimentación y seguridad, aunque fuera mínima. Le enseñaba al pequeño Chris la importancia de la resiliencia, diciéndole siempre: puedes ser todo lo que quieras, siempre que creas. En medio de esta batalla diaria por sobrevivir, encontró una oportunidad que podría cambiar todo. Un entrenamiento no remunerado en una correduría de valores. Era arriesgado, tendría que trabajar sin salario durante meses, pero veía allí una verdadera chance de transformar su vida. Decidido a no desperdiciar esa oportunidad, se preparó mentalmente para otro reto: ingresar al mundo de las finanzas sin dinero alguno. En 1981, logró una plaza de aprendiz no remunerado en DeWitt Reynolds, una prestigiosa correduría en San Francisco. Era una oportunidad única, pero también un gran riesgo. Tendría que trabajar meses sin recibir nada, solo con la esperanza de ser contratado en el futuro. Aún así, Chris vio allí la posibilidad de construir una nueva carrera, lejos de la pobreza. Con esto en mente, se dedicaba por completo. Se levantaba temprano, arreglaba a su hijo, iba al trabajo y solo volvía de noche, agotado pero decidido. Mientras otros aprendices podían concentrarse solo en sus tareas, Chris tenía otra rutina llena de responsabilidades fuera de la oficina. Cuidar de su hijo solo era un trabajo a tiempo completo. Tenía que asegurar comida, escuela y un lugar seguro para dormir todas las noches. A pesar de eso, nunca dejó de asistir al trabajo ni un solo día. Nunca llegó tarde. Y siempre mostraba disposición para aprender. Durante el entrenamiento, estudiaba finanzas, inversiones y técnicas de ventas en detalle, absorbiendo todo como si fuera un alumno dedicado. Observaba a los corredores más experimentados, buscando entender cómo hablaban con los clientes y cerraban tratos. Hacía anotaciones constantes, leía libros sobre mercados financieros y asistía a conferencias durante sus pocas horas libres. El esfuerzo comenzó a dar frutos. Sus supervisores notaron su compromiso, ética laboral y habilidad para tratar con personas. Al finalizar el periodo de formación, Chris fue invitado a formar parte oficialmente del equipo de DeWitt Reynolds como corredor. Fue un momento emocionante y simbólico. A partir de allí, empezaba a escribir una nueva fase de su vida. Ahora con un salario fijo, pudo reconstruir su vida, pero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Su jornada apenas comenzaba. Ahora oficialmente corredor de DeWitt Reynolds,
Chris Gardner enfrentaba un nuevo desafío: comenzar desde cero en un mercado altamente competitivo. Aunque había conseguido el puesto tras el entrenamiento, sabía que nada estaba garantizado. En la correduría, trabajaba entre llamadas a clientes, estudio de carteras de inversión y reuniones con supervisores, buscando siempre mejorar su desempeño. Como recién contratado, no tenía una cartera propia de clientes. Cada llamada que hacía era un intento de construir algo desde cero. A pesar de ello, mantenía la misma determinación de antes, aquella fuerza que lo mantuvo firme en los peores momentos. Estudiaba todos los tipos de fondos, acciones y planes de pensiones, deseando entender cada detalle para poder explicarlo claramente a futuros clientes. Pronto notó que la clave del éxito estaba en construir relaciones de confianza con las personas, y no solo en vender productos. Así, comenzó a atraer algunos clientes fieles, muchos por recomendación o por la simpatía y seriedad con que manejaba las conversaciones. A medida que su carrera progresaba, su vida personal también mejoraba. Ahora tenían un techo fijo y comida en la mesa con regularidad. Era algo sencillo, pero significativo. Chris veía allí pequeñas victorias que parecían gigantes tras tanto tiempo sin seguridad. Su hijo Christopher también se adaptó bien a la nueva rutina, contando con más estabilidad emocional y mejores condiciones para estudiar y crecer. Chris nunca olvidó incluir al niño en todo lo que conquistaba. Repetía constantemente: «Tú eres parte de esto. Esto es nuestro». Fue en este periodo que comenzó a pensar aún más alto: ¿y si pudiera montar su propia empresa? ¿Y si pudiera ayudar a otras personas? Esta idea creció dentro de él, alimentada por el deseo de no solo cambiar su propia vida, sino también servir como ejemplo para otros. Pero antes de soñar con vuelos más altos, Chris sabía que necesitaba consolidar su posición como corredor. Y eso fue exactamente lo que hizo, con dedicación absoluta. En los años siguientes a su contratación en Dinwiddie Reynolds, Chris Gardner comenzó a cosechar los frutos de tanto esfuerzo y dedicación. Su cartera de clientes crecía gradualmente. Personas empezaban a confiar en él no solo por sus recomendaciones financieras, sino también por su ética y sinceridad. No vendía solo productos, vendía soluciones reales para que las personas planearan su futuro. Y eso hacía toda la diferencia. Sus supervisores ya no lo veían como un antiguo aprendiz o alguien que venía de la nada. Lo veían como uno de los corredores más prometedores del equipo. Con el tiempo, fue invitado a entrenar a nuevos aprendices, una posición que jamás imaginó ocupar años atrás, cuando dormía en baños públicos y luchaba por sobrevivir. Mientras su carrera subía, Chris también invertía en conocimiento. Empezó a estudiar administración, gestión empresarial e incluso economía. Quería entender cómo se construían grandes empresas. Leía libros de autores reconocidos, veía conferencias y participaba en seminarios sobre finanzas y liderazgo. La idea de abrir su propia oficina de corretaje se hacía realista, no solo un sueño distante. Sabía que necesitaría recursos, experiencia y una red sólida de contactos. Pero ahora, todo eso estaba al alcance de sus manos. Observaba atentamente cómo los grandes gestores tomaban decisiones y cómo los mercados se comportaban en tiempos de crisis y crecimiento. También buscaba entender los errores de otros para no cometerlos en el futuro, si decidía volar solo. Mientras tanto, su relación con su hijo Christopher se hacía cada vez más fuerte. El niño admiraba a su padre no solo por ser su proveedor, sino por su fuerza y determinación. Chris le enseñaba valores como honestidad, trabajo duro y respeto al prójimo, lecciones que aprendió con sus propias dificultades. Fue en este ambiente de crecimiento personal y profesional que Chris decidió dar el siguiente paso: dejar Dinwiddie y crear su propia correduría. Era hora de escribir un nuevo capítulo. En mitad de los años 80, después de varios años trabajando como corredor en Dinwiddie Reynolds, Chris Gardner tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió salir de la empresa donde había construido su carrera hasta entonces y abrir su propio despacho de corretaje. Era un paso osado y arriesgado. Dejar un trabajo estable significaba abandonar el salario fijo, los beneficios y la seguridad financiera que había ganado con tanto esfuerzo. Pero Chris sabía que no quería solo ser un empleado.
Quería ser dueño de su propio destino. Quería construir algo grande. Además, veía espacio en el mercado para ofrecer un tipo diferente de servicio. Más humano, más transparente y más cercano a las personas. Con este objetivo en mente, comenzó a estudiar los pasos necesarios para abrir su propia correduría, desde licencias regulatorias hasta estructura física. Contó con el apoyo de algunos antiguos clientes y colegas que creían en él y decidieron acompañarlo en esta nueva jornada. El nombre elegido para la nueva empresa fue Gardner Rich Co., un homenaje a su familia y al nuevo comienzo que estaba por vivir. La sede de la correduría fue establecida en Chicago, Illinois, uno de los mayores centros financieros de Estados Unidos. Montar el negocio desde cero no fue fácil. Enfrentó desafíos como falta de capital inicial, resistencia del mercado y prejuicio por ser uno de los pocos corredores negros de la época. Aún así, Chris no retrocedió. Usaba cada obstáculo como motivación para demostrar que era capaz de superar cualquier barrera. En el primer año, Gardner Rich Co. logró atraer grandes clientes, incluyendo empresas multinacionales interesadas en estrategias de inversión. La reputación de Chris como profesional serio, ético y competente comenzó a extenderse en el sector financiero. Por primera vez en su vida, sintió que tenía el control de su futuro. Su lucha no había sido en vano, y la jornada continuaba. Con los primeros años al frente de Gardner Rich Co., Chris Gardner enfrentaba cada día como una nueva prueba, tanto profesional como personalmente. A pesar de contar con pocos recursos iniciales, lograba atraer clientes gracias a su carisma, ética profesional y conocimiento técnico del mercado financiero. Además, sabía escuchar las necesidades de los inversores, creando estrategias personalizadas que diferenciaban su correduría de las grandes empresas tradicionales. Pronto, Gardner Rich Company. Empezó a ganar notoriedad en el circuito financiero de Chicago, especialmente por su postura innovadora. Era raro ver a alguien como Chris liderando una correduría en aquella época. Negro, proveniente de condiciones extremas de pobreza y sin ninguna red de privilegios. A pesar de eso, no dejaba que los prejuicios o barreras sociales lo afectaran. Cada mirada dudosa era para él un motivo más para demostrar su valor. La correduría crecía lentamente pero con consistencia. Contratando nuevos empleados, ampliando su cartera de clientes y comenzando a operar en bolsas importantes. Con el tiempo, grandes empresas y fondos de inversión empezaron a buscar sus servicios, reconociendo la calidad del trabajo realizado por su equipo. Uno de los momentos más destacados fue cuando la empresa cerró una alianza con una multinacional importante, algo impensable al inicio de su trayectoria. Este éxito llamó la atención de la prensa especializada, y Chris comenzó a ser invitado a conferencias e entrevistas sobre finanzas y superación personal. Hablaba abiertamente sobre sus dificultades, siempre resaltando que el éxito venía con esfuerzo, persistencia y la creencia en uno mismo. Su historia inspiraba a jóvenes negros y personas provenientes de realidades difíciles, mostrando que era posible cambiar el destino con dedicación y enfoque. Mientras su vida profesional despegaba, también dedicaba atención a su hijo Christopher Jordan, ya adolescente. Garantizaba que tuviera acceso a buenas escuelas, oportunidades culturales y, sobre todo, amor y orientación diaria. Con la correduría consolidada, Chris percibía que su papel iba más allá del mercado financiero. Se había convertido en un ejemplo de transformación social y motivación humana. Decidió expandir su alcance más allá de las bolsas y los negocios. En 2006, lanzó su autobiografía titulada The Pursuit of Happiness, que en Brasil se tradujo como A Procura da Felicidade. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller mundial, vendiendo millones de copias y conmoviendo a lectores de diferentes culturas. Poco después, el libro fue adaptado al cine, con Will Smith interpretando a Chris Gardner. La película fue un gran éxito en taquilla y emocionó al público global. La historia real ganó visibilidad mundial, y Chris se convirtió en una figura pública reconocida no solo por su trayectoria, sino por su labor social. Fundó una organización llamada Christopher Gardner International Holdings, que ofrece oportunidades profesionales a jóvenes de comunidades desfavorecidas. También creó programas de mentoría y apoyo educativo,
ayudando a miles de personas a construir sus propios caminos hacia el éxito. Hoy, Chris es considerado uno de los mayores ejemplos vivos de superación personal y transformación social en Estados Unidos y fuera de él. Su hijo, Christopher Jordan Gardner, siguió los pasos de su padre y también se convirtió en empresario, escritor y conferencista motivacional. Juntos, viajan por el mundo contando la historia que cambió vidas, recordando que las dificultades no son barreras, sino etapas en el camino. Chris siempre dice: no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, lucha por él. Aunque parezca imposible, es posible. Y así, desde sus días más oscuros hasta convertirse en un símbolo de esperanza y determinación, Chris Gardner demostró que el verdadero cambio comienza con una decisión: seguir adelante, pase lo que pase.